Bienvenidos al bloque 1, Teorías contemporáneas de la administración. En esta unidad se revisará el modelo clásico de la teoría general de la administración, o sus modelos, porque existen distintos, de los cuales se han identificado a la fecha 5 variables de estudio en la ciencia administrativa. Dichas variables son enfatizadas e incorporadas a través de los distintos modelos, escuelas o teorías. El bloque 1, denominado Teorías contemporáneas de la administración, lo integran 5 temas. El primer tema que vamos a analizar en esta primera semana es el modelo burocrático de la organización. El segundo tema, la teoría del desarrollo organizacional. El tercer tema, la administración de la calidad. El cuarto tema, la reingeniería de procesos. Y el quinto tema, la gerencia de procesos. Dichas variables son enfatizadas e incorporadas a través de los distintos modelos o escuelas o teorías. El estudio de diversos aspectos que influyen en el logro de los objetivos manifiestan la evolución y el desarrollo histórico de la administración, y más que nada su reconocimiento a través de las teorías contemporáneas. Es importante mencionar que fue Taylor quien más que crear una ciencia administrativa definió una serie de pautas para reemplazar los métodos existentes, teniendo como base reglas empíricas. Las ideas sobre la estructura jerárquica y la división de trabajo, caracterizadas por la descomposición del proceso de producción en numerosas labores sencillas, comenzaban a afianzarse, y Taylor centró su atención en forma de controlar y coordinar la ejecución de las diferentes tareas a fin de mejorar la eficiencia de la organización. ¿Cómo mejorar el funcionamiento de una organización? A través de sus trabajadores. De ahí que la administración científica se le conoce también como administración de tareas, porque para lograr la eficiencia de la organización era importante definir las tareas en los trabajadores. Estas tareas en los trabajadores iba a ayudar a mejorar el rendimiento y producción de la organización. Entonces, mediante el uso de métodos científicos, tales como los estudios de tiempo y los movimientos, se analizaron las formas más eficientes para la realización de determinadas tareas, con el fin de inducir a las personas a adaptarlas. Es decir, que estas tareas o procesos que se iban estableciendo dentro de la organización se le iban a mostrar al trabajador cómo desempeñarlas, cómo desarrollarlas para lograr una mejor producción. Y en sí, lograr buenos resultados. Entonces, con el fin de inducir a las personas estas tareas, Taylor introdujo incentivos como la remuneración de resultados. Esta remuneración de resultados va más enfocada a la cuestión de la remuneración económica. Es decir, es como un incentivo para motivar al trabajador a que estas tareas que están definidas dentro de esta teoría contemporánea de la administración, el empleado o el trabajador pueda desarrollarlas de la manera más eficiente, porque hay una motivación intrínseca que lo está llevando a realizarlas. Entonces, en consecuencia, se pensó que los trabajadores aceptarían los métodos científicos, es decir, estas tareas, por considerar que lo que era bueno para la compañía tendría que ser bueno para los trabajadores, es decir, para la compañía era bueno los resultados y para los trabajadores que era bueno la motivación de la remuneración económica. A su vez, la administración en áreas de eficiencia tendría que presentar mayor atención a la selección y capacitación de los individuos, es decir, se tendría que hacer una selección de recursos humanos para identificar quién es más competente para realizar las tareas. Cuando se identificaban estos individuos y se seleccionaban a través de un método muy estricto,
Entonces se le daba la capacitación a cada uno para que desarrollara la tarea de la manera más eficiente y con el objetivo de lograr los resultados. Este enfoque de la organización de trabajo contiene una visión idealista sobre la naturaleza humana, porque parte de la premisa de que si la productividad aumenta, es decir, que si la producción en la organización va a aumentar más de lo que se tenía planeado, entonces el trabajador va a aumentar sus ingresos. Es evidente que los paradigmas administrativos no tomaron en cuenta que los trabajadores se ven afectados por variables sociales, como pueden ser el comportamiento informal del grupo. Posteriormente, los investigadores demostraron que los trabajadores no siempre se comportan en forma económicamente racional, de tal manera que los casos en que el aumento de la producción parecía ventajoso para ellos, se hacía presente las normas de grupo para limitar el aumento de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que existía resistencia de los trabajadores, existió resistencia en los trabajadores y aún existe para aumentar la producción. También se reflejó en la manera de manipular los resultados derivados de la aplicación de métodos científicos y en forma en cómo los sindicatos cuestionaban la distribución de las ganancias obtenidas mediante el aumento de la eficacia. La administración científica se ha descrito como un microenfoque al estudio de las organizaciones, porque su principal enfoque es optimizar el rendimiento de la producción. Las otras dos variables de la teoría clásica, la organización formal y la burocrática, consideran un macroenfoque, ya que se relacionan con la estructura y el desarrollo de principios aplicables a los niveles más altos de autoridad dentro de la organización. Entonces, la teoría de la organización formal, que es la segunda teoría que vamos a analizar, tiene su origen en los escritos de profesiones como Fayol, quien expresó que la administración de una organización podría tornarse más eficiente mediante la aplicación de ciertos principios universales, los cuales suministraban las directrices para estructurar la organización. Finalmente, el propósito de este bloque es que los estudiantes conozcan y analicen algunas teorías que tienen su origen en los inicios del siglo XX, para la identificación de conceptos iniciales que se consideraban en modelos administrativos. Es decir, desde el siglo XX ya se crearon conceptos enfocados a los modelos administrativos. Uno de ellos es la del desarrollo organizacional. Este surge como una teoría que considera 4 variables de estudio: la organización, el entorno social, los grupos sociales y el desarrollo. El desarrollo organizacional introduce, es lo que les venía diciendo, introduce, introduce, eh, introduce 4 conceptos: la cultura organizacional, el cambio, el desarrollo y el dinamismo. Para ello, se enfatizan los cambios estructurales para dar dinamismo a la organización, los cuales son cuidadosamente planeados. Entonces, los métodos de análisis y evaluación del desarrollo organizacional, mismos que reciben influencia de las leyes de la dialéctica, además se generan modelos y procesos de desarrollo. Entonces, los modelos de análisis y evaluación como el feedback, que a nuestro contexto corresponde a la retroalimentación, el análisis transaccional y la teoría de los sistemas, se integran a la teoría administrativa como conceptos trascendentes. Es decir, nosotros como profesionales de enfermería debemos de conocer y dominar las teorías de la administración, porque estas teorías manejan conceptos para aplicarse en el entorno organizacional. Les repito, estos conceptos van enfocados a la cultura organizacional, el cambio, el desarrollo organizacional y el dinamismo de los
trabajadores internos. Si nosotros cumplimos con estos conceptos que se plantearon desde inicios del siglo XX, nosotros vamos a tener una organización con producción y sobre todo con trabajadores 100% satisfechos.